Felicitar a todos los expositores, muy interesante cada una de las charlas. Tengo una pregunta para el doctor Gugelmetti en relación al diagnóstico diferencial en los pacientes con hidrosadenitis supurativa. El diagnóstico al parecer es más de tipo clínico, pero en algunos pacientes, ¿cómo digamos descartar de que no haya una micobacteria, alguna otra cosa, o incluso una neoplasia que no tiene el aspecto clásico? Pero ¿cómo lo hacen ustedes? Sobre todo pensando que eventualmente después va a haber uso de monoclonales en aquellos pacientes más severos. En realidad, buena la pregunta porque yo les comentaba que no pude hacer mucho extensión de la clínica por el tiempo, y que estábamos enfocados fundamentalmente en terapia. Pero es interesante porque en el principio, ¿por qué nosotros en promedio llegamos, y eso está estudiado, entre 5 y 10 años antes de hacer el diagnóstico real de hidrosadenitis supurativa? Y sobre todo para la gente que no está bien entrenada en el tema. Es por eso, porque muchas veces aparecen como pequeños nodulitos, un absceso, uno piensa que es un quiste epidérmico sobreinfectado, hay un estáfilo, se tratan, mejoran, obviamente el tratamiento antibiótico mejora. Por lo tanto, los diagnósticos precoces habitualmente no son los más comunes. Pero como diagnóstico diferencial, lo importante es que uno vea el contexto. Son enfermos que tienen comorbilidad, entonces no estamos frente a un paciente con un nódulo inflamatorio aislado. Habitualmente son mujeres obesas con síndrome metabólico que ya han recidido varias veces con lesiones nodulares. No estamos hablando de estos casos dramáticos, que estas infiltraciones así tremendas, que obviamente uno los ve y hace el diagnóstico, sino que en estos casos iniciales. Ya la formación de estas lesiones, ya cuando se empiezan a unir estos nódulos con estos pequeños puentes, eso es un marcador característico. Y si todavía tenemos dudas, tenemos en Chile una gran radióloga experta y reconocida a nivel mundial, ¿cierto? Que a nivel ecográfico puede diferenciar, ¿cierto? Y hay ciertos criterios ecográficos con un ecodoppler que permiten incluso confirmar el diagnóstico, apoyar la confirmación clínica, sabemos que es clínico, y además nos permite seguir, obviamente, la evolución. Acuérdense que todo este proceso que uno ve en la superficie muchas veces sigue activo en la profundidad, por lo tanto es bueno hacer un seguimiento. Pero fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Y si yo tengo dudas, si ya tengo una duda, que las únicas biopsias que yo he hecho en hidrosadenitis ha sido por los trabajos, porque nunca he hecho biopsias, excepto para el caso que presentamos. En general hay ciertos criterios también histológicos que te orientan, ¿cierto? Tú tienes dudas si hay una lesión neoplásica, obviamente estamos pensando en una cosa como que fuera una adenopatía inflamatoria, una cosa así, pero en general no genera un diagnóstico difícil. Perdón. No sé qué opinan mis colegas dermatólogos, pero y en ese sentido, las biopsias tampoco son muy características en términos de la patología específicamente. Claro, porque tú ves un proceso, ¿o no tanto? Lo único que ves es un proceso inflamatorio crónico, con mucho infiltrado, mucha destrucción tisular, pero puedes descartar otra causa. Y los cultivos obviamente te permiten diferenciar si es que hay una asociación. Y generalmente todas las lesiones supurativas o fistulizadas, uno le hace cultivo igual, ¿cierto? Hace estudios microbiológicos. Pero en general, y las terapias, tú sabes, de primera línea son las terapias antibióticas, ¿cierto? Tanto clinda tópica como rifampicina y clinda oral. El problema es que no tenemos rifampicina para uso en hidrosadenitis, que sería la combinación que están en todas las guías clínicas del mundo. Pero nosotros la tenemos reservada para la tuberculosis, así que no nos dan rifampicina para usar en estos pacientes. Yo creo que es importante también comentar que efectivamente uno llega muchas veces tarde con el diagnóstico de los pacientes con hidrosadenitis supurativa, pero es importante ir avanzando también en los grados de terapia. Hay muchas veces que a uno le toca ver pacientes que están muy invalidados por su enfermedad y que están recibiendo terapias antibióticas recurrentes, constantes, que no les están mejorando la calidad de vida, no lo están dejando sin brotes. Entonces yo creo que es momento que nosotros como doctores tenemos que actuar, o sea, avanzar y buscar terapias que sean mejores para estos pacientes. Ok, otra pregunta.
Doctor Guarda. Para la doctora Marinovich, es frecuente la presencia de pacientes que tienen una IgE, con urticaria crónica, que tienen una IgE normal, tienen un dímero D bajo, y encima 30-40% de estos pacientes pueden tener prueba de suero autólogo positivo, o sea, como urticaria crónica autoinmune. Y en esta situación, como hay un problema de costo y hay también una responsabilidad del médico para indicar aquello que es accesible para el paciente, a priori usted estaría negando o impidiendo, digamos, este acceso a la tercera opción. Estamos hablando de pacientes que son resistentes a terapias con antihistamínicos y estamos buscando la tercera opción de usar ciclosporina o usar omalizumab. ¿Usted indicaría de todas maneras omalizumab o cuál sería su enfoque? Yo lo indicaría, o sea, si tenemos una urticaria crónica que no ha respondido a la segunda línea, sí le indicaría. Lo que pasa es que estos estudios tampoco hay nada tan claro. Son estudios que demuestran que esos pacientes tienen menos probabilidad de tener una respuesta adecuada. Yo lo trataría por 4 meses, observaría si hay respuesta o no, y si no hay respuesta podríamos aumentar la dosis, porque también sabemos que hay un grupo de pacientes que no responde con la dosis de 300 miligramos, y a pesar de que no hay tantos estudios que lo recomienden, hay algunos series de casos en que se ha demostrado que si uno aumenta la dosis a 450 y en algunos casos hasta 600 miligramos, el paciente puede responder. Y la otra posibilidad es acortar el intervalo. En vez de 4 semanas, 2 semanas. Entonces ahí hay que ir evaluando al paciente, pero yo no lo dejaría sin la posibilidad de ver si responde. O sea, eso obviamente va a tener una respuesta más lenta y puede que no responda, pero hay que intentar tratarlo. Porque si no, bueno, la otra opción es pasar a la tercera línea también, porque nosotros en las guías chilenas, por problemas de costo, lo hicimos fundamentalmente, pusimos omalizumab y ciclosporina, ambos en tercera línea. Sería pasar a usar ciclosporina en estos casos. Doctora Gar. Bueno, quería comentar y compartir con ustedes el caso que tengo, que ha sido muy discutido, incluso presentado al doctor Maurer en Berlín, en el Global Urticaria Forum, un paciente que lleva 5 años de omalizumab y hemos logrado ir espaciando el uso. Los primeros 2 años fue mensual, después se administró cada 2 meses y ya llevamos 2 años, el 2017, 2018 y parte ya del 2019, cada 3 meses, lo cual ha significado un ahorro enorme, pese a que el paciente se lo cubre su seguro, pero él está feliz de tener que hospitalizarse 4 veces al año y no todos los meses o cada 2 meses como estuvo antes. Y ha tenido una respuesta espectacular. Acá cayó el score de UAS7, que él tenía 35-0 a las 24 horas y después fue de los respondedores, como dice la doctora Marino, rápido, y se ha mantenido en remisión, y él a lo más cuando ya se le va a acercar los 3 meses empieza con algunas ronchas que él se maneja con bilastina y en forma exitosa, y lo cual ha logrado un tremendo ahorro desde el punto de vista de costos para todo el sistema de salud. Perdone, a raíz de ese caso, ¿cuánto tiempo has probado, Anita, de dejarlo sin omalizumab? La verdad que justo alcanza los 3 meses y ahí empiezan a aparecerle una que otra roncha, pero él es un ingeniero comercial muy activo y la verdad que él no quiere tener ni una roncha. Entonces me dice, a los 3 meses exactos se hospitaliza y se coloca su dosis. Pero ha tenido una respuesta espectacular realmente. Doctora Watt, para la última pregunta para... Sí, en urticaria crónica, una pregunta para la doctora Marinovich y para el resto de la mesa. ¿Cuál es la experiencia personal de ellos? ¿Cuántos pacientes tienen? Y si hay alguna relación con la obesidad, con la hipertensión y con la C3 elevada para falta de respuesta. En general, los pacientes, en relación a hipertensión, lo que está publicado es que aquellos pacientes que usan inhibidores de la enzima convertidora tienen una menor respuesta al tratamiento al tratamiento con biológicos y una urticaria crónica que es más prolongada y de menor respuesta, digamos. La mayoría de los pacientes responden bien.
y la experiencia mía en general, bueno, nuestra, de mi equipo, digamos, es que si no responden bien con la dosis adecuada, con la dosis indicada de 300 miligramos, después de los 4 meses vamos aumentando la dosis. Tenemos pacientes que están con dosis de 600 miligramos y que con esa dosis han logrado mantenerse con un UAS7 de 0. Y también otros pacientes en que hemos acortado el intervalo, pero eso es más complejo porque como se tienen que hospitalizar, en realidad hospitalizarlos cada 2 semanas no es muy fácil, entonces preferimos aumentar la dosis y dejarles dosis entre 450 y 600 miligramos cada 4 semanas. ¿Y el estudio previo que hacen es de TBC y de qué otras cosas más? A ver, el estudio recomendado es un hemograma, una PCR, anticuerpos antinucleares y el resto va a depender un poco de la patología de cada paciente. En algunos estudiamos anticuerpos, o sea, de función tiroidea, anticuerpos antitiroideos. También, a pesar de que no está recomendado, nosotros estamos pidiendo el dímero D, porque los estudios demuestran que los pacientes con dímero D alto son los que tienen una respuesta más lenta o no responden. Y también nos sirve para medir la respuesta al tratamiento, porque obviamente como parámetro inflamatorio se va disminuyendo el dímero D a medida que el paciente va respondiendo. ¿Y cuántos pacientes tienen en la clínica Santa María un tratamiento? En este momento, porque como van cambiando, porque muchas veces tenemos pacientes que han suspendido, o sea, se ha suspendido el tratamiento porque ya no han recibido, digamos. En total deben ser como unos 15, 20 pacientes. Ok, gracias. Perfecto, sí. En honor al tiempo, vamos a dar por finalizada la discusión de este bloque y entonces, por favor, los invito al simposio Novartis con almuerzo buffet al lado. Muchas gracias.